Hola con todos, soy el Dr. David Villafuerte y hoy voy a hablar sobre la teoría hormonal de la obesidad o cuál es la verdadera hormona encargada de controlar el peso. Es común que cuando queremos bajar de peso intentamos hacer dieta o hacer ejercicio, con el fin de que ingresen menos calorías o salgan más calorías de nuestro cuerpo y así podamos adelgazar. Sin embargo, esto nos ayuda a bajar de peso por un corto periodo de tiempo y luego volvemos a engordar. Lo que sucede es que cuando comemos menos de lo habitual, por varios mecanismos nuestro cuerpo intenta mantener su peso habitual o lo que se conoce como peso de referencia. Estos mecanismos son el aumento del hambre y la reducción del metabolismo. Es decir, cuando comemos menos de lo habitual, el apetito aumenta porque las hormonas de la saciedad, como la colecistoquinina o el péptido Y, disminuyen. En cambio, las hormonas del hambre, como la grelina, aumentan. También cuando comemos menos de lo habitual, el metabolismo se vuelve lento, porque el cuerpo empieza a usar menos calorías para sus funciones básicas de mantenimiento, como la respiración o el latido del corazón o la digestión. Por eso cuando comemos menos de lo habitual bajamos de peso por un corto periodo de tiempo y luego volvemos a engordar. Estos dos mecanismos, el apetito y el metabolismo, están controlados en una zona del cerebro que se conoce como hipotálamo. Y por medio de estos dos mecanismos, el apetito y el metabolismo, el hipotálamo se encarga de controlar las reservas de grasa y el peso de referencia del cuerpo. Esto ya se conoce desde finales del siglo XIX, puesto que personas con daños o lesiones en el área cerebral del hipotálamo sufrían de obesidad mórbida, incluso aunque comieran muy poco. Sin embargo, no se sabía la forma en que el hipotálamo reconocía la cantidad de grasa que estaba almacenada en el cuerpo. Pero en 1994 se descubrió una hormona llamada leptina, que se produce en el tejido graso y le informa al hipotálamo la cantidad de grasa que está almacenada en el cuerpo. Por eso se pensó erróneamente que la leptina era la hormona encargada de controlar las reservas de grasa y el peso de referencia del cuerpo. Sin embargo, en las investigaciones realizadas esto no fue así. En todos los estudios en los que se administró leptina exógena a los participantes, estos no lograron perder nada de peso. Al final, la leptina demostró ser una hormona secundaria en la regulación de la grasa corporal y el peso de referencia. Sin embargo, existe una hormona muy relacionada con la obesidad, que por ser una hormona de almacenamiento podemos pensar que es la encargada de regular las reservas de grasa y el peso de referencia. Esta hormona es la insulina y de hecho se ha documentado que las personas con obesidad tienen niveles más elevados de insulina que las personas delgadas. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y se libera cuando comemos carbohidratos, grasas o proteínas, pero principalmente cuando comemos carbohidratos procesados como harina blanca o azúcar. Sucede que después de la ingesta de alimentos los niveles de glucosa en sangre aumentan mucho y para disminuir y normalizar los niveles de glucosa en sangre el páncreas libera insulina. Es decir, la función de la insulina es llevar el exceso de glucosa fuera del torrente sanguíneo, hacia los tejidos o hacia el hígado. Hacia los tejidos donde se necesita glucosa para obtener energía, como los músculos o el corazón, o hacia el hígado, donde se almacenará glucosa para usos futuros. Haciendo una analogía, podríamos pensar en la insulina como una llave que se fabrica en el páncreas y abre varias puertas que se encuentran en el hígado o los tejidos para que puedan ingresar varias moléculas de glucosa. Lastimosamente, la capacidad de almacenamiento del hígado es limitada y cuando se agota esta capacidad, la insulina lleva el exceso de glucosa hacia el tejido graso, debajo de la piel en forma de grasa subcutánea o entre las vísceras como grasa visceral, y así engordamos. Entonces, dados estos acontecimientos fisiológicos, al menos teóricos, cabe preguntarnos, ¿existen estudios que demuestren que la insulina es la hormona que causa obesidad? De hecho, sí. Nos vemos en el próximo video para hablar sobre la evidencia que existe de que la insulina es la hormona encargada de controlar las reservas de grasa y el peso de referencia del cuerpo. Muchas gracias.